visto lo siguiente a través de nuestro curso. El primer indicador que miramos es el Gini. Me imagino que ustedes ya lo tienen memorizado. Pero, ¿no? Menos 1 sobre n más 2 sobre n sumatoria, o por, ¿no? Y sub i sobre yt, esto está por r. Este es el indicador de Gini. ¿Qué me está definiendo el Gini? El tema de la desigualdad, ¿ok? Únicamente desigualdad. Lo que vamos a ver ahora a continuación es lo siguiente, que vamos a estructurar el primer indicador. Hay que definir una línea de pobreza. Y esa la van a definir ustedes. Una línea de pobreza está constituida a través de los siguientes elementos. Una canasta de alimentos, ¿okay? Y ojalá esa canasta de alimentos tenga calorías, proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, micro y macronutrientes. O sea, eso corresponde a una canasta de alimentos. Esa canasta de alimentos está distribuida en unos 4 procesos, que son el desayuno, el almuerzo, la cena y las entrecomidas, no sé qué, que ustedes pueden definir. Esto es un ejercicio que lo van a hacer ustedes. Van a definir cuánto sería la línea de pobreza digna. No hablemos de una línea de pobreza, hablemos de una línea de dignidad, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra línea de dignidad? Además de estos elementos de la línea de pobreza, tenemos el siguiente. Una canasta básica, distribuida de la siguiente manera. Después del alimento, ¿qué recursos se necesita prioritario para una vida con dignidad? ¿Servicios básicos? ¿Será? ¿Servicios básicos? ¿Que está incluido en un tema? O sea, cuando usted ya llega, me imagino, a un lugar y va con su mochilita y listo, y se fue de caminante o lo que sé yo, usted dice, lo primero que tengo que hacer es asegurar ¿qué? La comida, ¿cierto? La segunda, la vivienda, ¿cierto? Siguiente elemento es la vivienda. ¿Dónde dormir? Debajo de un puente o no sé qué, pero la vivienda, digamos. ¿Dónde dormir en este caso? La vivienda que tiene, puede pagar una cuota, puede pagar una mensualidad como arriendo, puede pagar o puede sufragar eso a través de servicios públicos. ¿Cuáles son esos servicios públicos? Ojo lo que les estoy haciendo, ¿no? Esos servicios públicos son energía, acueducto, gas, telefonía, no sé qué, internet y otras cosas más que tendrían que ustedes ir sacando. Este es un ejercicio que lo van a sacar ustedes. ¿Cuánto es una línea de dignidad? Siguiente, entonces tienen la vivienda, posteriormente tienen, ¿qué es dignidad? Es una discusión que vamos a sacar posteriormente. Entonces vamos a trabajar con estos elementos para ubicar. Voy a sacar por indicadores la dignidad. Luego ustedes le podrán colocar todo una sentencia de la Corte Constitucional. Les recomiendo leerse o escuchar a Carlos Gaviria en el tema de la dignidad. Es impresionante. La dignidad tiene que ver con dotaciones iniciales y con dotaciones complementarias. Las dotaciones iniciales son educación, salud, vivienda, recreación, alimentación. Ahora, ¿en qué consiste esa? No es la cantidad de educación que tenga, no es la cantidad de cursos que usted tenga, sino la capacidad que usted tiene para hacer con esos cursos, con su cartón, con su profesión, lo que usted quiere ser, hacer y pensar. ¿Sí? Entonces ahí ya viene todo el criterio de dotaciones complementarias, como de la libertad. Defíname la libertad, tremendísimo. Pero se puede definir la libertad por los derechos mismos. Es como también uno dice, definamos los derechos humanos. Y hay gente que dice, los derechos humanos son excluyentes. ¿Por qué? Porque piensa en unos derechos exclusivamente de los humanos. ¿Y dónde están los pueblos? ¿Y dónde está lo colectivo? ¿Y dónde están los animales? ¿Y dónde está la naturaleza? Porque son derechos antropocéntricos, donde el centro es el ser humano. Ni siquiera el ser humano, el hombre. Y uno puede decir, defíname qué es el ser humano. Y es otra vaina impresionante. O sea, ¿cómo define el concepto de ser humano? E inclusive, los griegos dicen el ser humano, pero no dice la ser humano. O sea, el ser humano es masculino y no es femenino. Es otro elemento. Entonces, todos esos elementos para definir dignidad, yo lo voy a definir por temas de dotaciones.
Pero posteriormente a esto toca darle la carga filosófica. ¿Y dónde está esa carga filosófica? En mis estudiantes de filosofía política o los estudiosos de las ciencias políticas. Es decir, que ustedes pueden sacar, para definir la política pública, para definir filosóficamente un proceso, pues ahí empiezan a definir qué es dignidad, qué es libertad, qué es identidad, qué es solidaridad, qué es igualdad, qué es equidad, que son principios, inclusive, principios específicos del pensamiento occidental, ¿no? Porque usted le pregunta a un indígena o a un afro qué es la dignidad o qué es la libertad, ellos van a tener conceptos diferentes. Bueno, no me agoto en la respuesta ahí, pero más o menos en esa sentencia de Carlos Gaviria es interesante, ¿no? Que fue un congresista, constitucionalista, judío, presidenciable también en el también. Bueno, entonces tenemos, porque el tema tuyo también es, ¿qué es una vivienda digna? Que está explícito en la Carta Constitucional. Yo simplemente estoy diciendo que una vivienda digna podamos sacar las cuotas moderadoras, la mensualidad, si pagamos mensualidad, los servicios públicos, estarán otros elementos como el catastro o como los impuestos en este tema de vivienda. ¿De qué es? De vivienda. Los impuestos. TX. Otro elemento que entra aquí, una vez que tenga alimentación, vivienda, ¿cuál sería el siguiente elemento que uno tiene como prioridad? La salud. Pero, ¿no? La salud. ¿Cómo se define la salud? Si yo tengo un régimen especial, si soy subsidiario de la salud, digamos, yo tengo un régimen especial, SISBEN 1, SISBEN 2, o si yo tengo, pago una cuota moderadora, entonces tengo una salud con una EPS, pero además digo, oye, yo pago prepagada, entonces ya es otra cosa, ¿no? Y tengo un plan especial que seguramente los pobres no lo van a tener. En salud vamos a tener en cuenta esa cuota moderadora, si la tienen, los medicamentos utilizados y otros elementos que tengan ahí que se definirán por presupuestos. Entonces tengo canasta de alimentos, vivienda, salud, el otro elemento sería educación. Es diferente educar en la primaria, es diferente educar en el bachillerato, en la universidad e inclusive en el preescolar. Digamos, ¿cuánto dinero se destina para eso? En útiles escolares, en no sé qué. Es un ejercicio que lo van a hacer ustedes, ¿no? Entonces, vivienda, salud, educación, recreación. Y la recreación es otro tema, ¿no? Dice, hay gente que no tiene una recreación, ¿no? Dice, no, yo me doy una botica con mi hijo, por aquí, es un elemento que toca subir. Entonces, el tema de recreación. Transporte, que podría venir ahí. Temas de hoy, el celular y otros. ¿Cómo definimos entonces esta línea de pobreza? ¿Cuánto es lo digno? Una discusión que una persona debería tener para no ser pobre. En concepto de renta, en este caso, en correcto de renta. Es un ejercicio que lo van a hacer. Ustedes no tienen que sacar este ejercicio por la siguiente manera. Sacan aquí y pueden sacar. La línea de pobreza va a salir a un día, ¿sí? Los recursos siempre van a estar definidos a un día. Entonces, pongámosle, en educación, usted lo paga por semestres, divide por 6 y divide por 30 cada uno para definir. Es decir, que tienen que sacarlo diario. Esta vaina así saldría. ¿Sí? Saldría de esta forma. Saldría de esta forma. Aquí ya les dejo listo esta vaina para que lo puedan hacer. Saldría así. Al final, con otros elementos, usted dice, mire, mi recurso diario es de 80,000 pesos, no sé qué. Según la línea de pobreza del Banco Mundial, un organismo que depende netamente de los Estados Unidos, donde el 17% de las acciones están hacia el voto de los Estados Unidos, pues define la línea de pobreza. ¿Cuánto es la línea de pobreza? De acuerdo a eso. ¿Cuánto es la línea de pobreza para su cargo el Banco Mundial? Ya les he dicho esa vaina. La línea de pobreza es de $2.50. Eso es lo que dice para vivir así. ¿Será justo? Injusto, ¿no? Entonces, las personas que no tengan $2 están por debajo de línea de pobreza. Entre más bajo sea la línea de pobreza, el presupuesto, mucho menos pobres van a existir, o menos pobres van a existir. Si yo tengo una línea de pobreza mucho más alta, pues la cosa cambia. Por eso es importante el Gini, ¿se acuerda? Como ejercicio que teníamos.
Entonces, para el caso, hay que definir, para el caso de Sen, de Amartya Sen, hay que definir una línea de pobreza. Es decir, la línea de pobreza es un umbral, les había dicho en otras clases, mínimo que una persona necesita bajo esta estructura. Entonces, ejercicio para ustedes, ¿no? Ahora, ya definido la línea de pobreza, yo puedo sacar un indicador, H. ¿Se recuerdan? ¿Qué es H? La intensidad de la pobreza. El número de pobres que existen. Entonces uno dice, bajo la línea de pobreza existen tantos pobres. La ecuación es sencilla, ya la tienen ustedes. ¿Cuál es? Número de pobres sobre población. Número de pobres Q Sobre población. sobre población. ¿Cierto? Es el, ya ustedes saben. ¿Qué es lo más fácil? Inclusive a uno le dicen, defíname temas de pobreza, y uno va a buscar el tema de línea de pobreza. Creo que ayer salieron los países más pobres y los países más desiguales. Salieron como yo no sé cuántos países desiguales ya. Posteriormente al indicador, entonces aquí está el primer indicador de C, ¿sí? Que muestro. El segundo, I. ¿Qué es I? I es, el primero es la proporción de pobres. El segundo es la incidencia de la pobreza. El primero es la intensidad. El segundo es la incidencia. ¿Qué es la incidencia? ¿Cuánto renta o cuánto, lo mínimo que yo tengo? O sea, ¿cuánto tengo de ingresos? Entonces habrá gente que tendrá 50 pesos. Sobre una línea de pobreza con dignidad, y digamos que necesite 100,000 pesos, esa persona que tiene 200 pesos le faltará muchísimo para alcanzar los niveles. Entonces, I es la intensidad. ¿Cómo se muestra I? Es Z menos Y sub I sobre Z. ¿Qué es Z? La línea de pobreza. ¿Sí? También llamada, esta línea de pobreza también es llamada Z. ¿Qué es? Número, ¿qué es? La línea de pobreza. Y sub I, ya saben qué es Y sub I, ¿no? Número de personas con ingreso definido. ¿Cómo se saca ese ingreso? Lo establecido acá. Entonces una persona dice, tiene 200, otras tienen 500, otras tienen 1000, ya no sé qué. Entonces tenemos la incidencia. Segundo elemento. El tercer elemento, la brecha de la pobreza. ¿Y cuál es la brecha? 1 menos I. 1 menos I. La brecha de la pobreza me está definiendo algo, la distancia de la persona Y sub I hacia el umbral, a la línea de dignidad. ¿Sí? Entonces tenemos número de pobres. 1 menos I. ¿Cómo? 1 menos I. 1 menos I, y ya la tenemos. 1 menos I. Y es la incidencia. ¿Cuánto tiene? Si una persona con 200 pesos tiene una intensidad y una incidencia diferente a otra persona que tiene 1000 pesos. Es diferente. O sea, y eso es lo que tiene que buscar el indicador. Y el tercer elemento que busca hacer, el cuarto, perdón, es el indicador de desigualdad. Para los pobres, y aquí va un caso específico, los pobres. ¿Quiénes son los? O sea, ya no es entre ricos y pobres, es solamente entre pobres. Ojo con eso, es solamente entre pobres. Y ahí el indicador de desigualdad es el mismo Gini, pero el Gini va a cambiar con una letra. Entonces, Gini para pobres, Q es pobres. Madre mía, para pobres. Claro, porque es que hay pobres más pobres. Uno cree que la pobreza es igual y la pobreza es diferente. Por eso es el problema de formular políticas públicas. Y cuando uno va a formular políticas públicas con prioridad hacia los menos favorecidos, uno no sabe quién es el pobre más pobre. Y Sen, su premio Nobel de Economía, es gracias y merced a qué? A que trabaja el mundo en pobreza. No trabaja para ricos y pobres, sino que enfoca hacia los pobres más pobres. Y él establece lo siguiente, con el mismo criterio. -1, ¿sí? -1 sobre
Si ya no es sobre la población total, entonces aquí sería sobre ¿qué? Sobre Q. Muy bien. Más 2 sobre Q. Y aquí está la sumatoria. ¿De qué? De la persona número 1 hasta la última persona, pero pobre. Es decir, Q. A los que están por debajo del nivel. A los que están por debajo de esta línea de pobreza. Que usted tiene que establecer esa línea de pobreza. ¿Cierto? Entonces, aquí dice, del ingreso de la persona más pobre sobre el ingreso total. ¿De quién? De los pobres únicamente. Por la ubicación en el rango. O sea, la posición que va a ocupar. Entonces, ya tenemos 4 indicadores. Junto con este, que es el quinto indicador. Primero definimos línea de pobreza y luego definimos todos estos elementos. ¿Ok? Gráficamente, ¿cómo queda? Entonces, gráficamente queda de la siguiente manera. Unos bombillos. Bueno, entonces ya tenemos esto. Si yo lo grafico, entonces tengo que sacar un Lorenz para pobres. O sea, la curva de Lorenz, entonces otro elemento que entra en el indicador es graficar Lorenz para pobres, solamente para los pobres. Entonces ya uno puede decir que hay un pobre que tiene más recursos y hay otro pobre que no tiene más recursos. Prioridad de la política pública o de la formulación, los pobres menos aventajados. Entonces, defino nuevamente mi ejercicio sobre el umbral. Yo digo, LT, en este caso es nuestra línea de dignidad, ya la tenemos, igual a Z, ¿no? Si yo tengo, en este caso, ese es un ejercicio que hemos sacado siempre, ¿no? 2, 3, y tengo uno que está por afuera. Digamos, esta es la primera persona, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, digamos, esta es una persona, 2 personas, 3, 4, 5 o 5 familias con un ingreso determinado ya, y eso y sobre una población específica. Entonces me está diciendo, H, ¿cuál será? Entonces, para H, trabajo todo, ricos y pobres. Y entonces H, defino que hay 4 sobre 5 en este ejercicio que tenemos, ¿no? Y, ¿qué tengo que averiguar? Z. Entonces digo, ¿cuánto es Z? Especificamos una cantidad, no sé si en dólares o en precios. Definimos eso. Y me va a decir que esta persona que tiene un ingreso mucho más bajo presenta una incidencia mucho más marcada que una persona que tiene un ingreso más alto. ¿Sí? ¿Por qué es importante sacar esto? Entonces dijimos Z. Entonces me está diciendo, este señor tiene tantos ingresos frente a el umbral. Si esta persona, por casualidad de la vida, le ha pedido prestado, digamos que esta persona tiene 200 pesos, ¿sí? Y por casualidad de la vida le pidió a otra persona más pobre esos 500 pesos, pero la persona menos pobre, en este caso tiene, digámosle que tiene unos 4,000 pesos. Esta persona que está acá, digamos que tiene 800 pesos. Y le devuelve a esta persona los 500 pesos. Perdón, le pidió 50 pesos. No lo pongamos tan alto, 50 pesos. Es decir, que este tiene ahorita 450. Le devuelve los 50 pesos, queda con 400 pesos. ¿Quién sentirá más la incidencia y la intensidad? ¿Devolverle a este 50 pesos que quedaría 4,050 o que esta persona pierda los 50 pesos? La persona perdió los 50. O sea, 50 pesos para una persona que tiene ingreso mucho más bajo es más tenaz que la que recibe. ¿Eso se llama qué? Una transferencia desigual, progresiva es diferente, regresiva, como los impuestos. ¿Sí se da cuenta esto? Como una persona que hoy le coloque un impuesto a los huevos,
La reforma tributaria, ¿qué hace? Una transferencia regresiva. Esta persona, cuando le quitan a ese, le van a quitar 200 pesos a un de 200 pesos, 16%, ¿cuánto viene haciendo? Como 20 pesos, como 30 pesos, menos, como 25 pesos, ¿sí, no? 25 pesos de 200. Esos 25 pesos son tenaces para esa persona cuando los entregan. Por eso hoy los impuestos van a atacar ¿a quién? A ellos. Su pobreza, si yo solamente midiera cuántos pobres son, fácil. ¿Cuántos pobres hay aquí? 4. Pero cuando yo le digo, oiga, muéstreme la incidencia y la intensidad, la incidencia, yo tengo que buscar un indicador capaz que muestre que cuando esta persona transfiere los 50 pesitos a esta persona que está más tenaz o menos pobre, esta persona va a sufrir muchísimo. ¿Quién me va a mostrar esa variación? Éticamente y moralmente. ¿Quién tiene que mostrarlo? El indicador de Gini. Tiene que moverse. Se puede mover, ¿se acuerda? De 0 a 1. Cuando esta persona más pobre hace esa transferencia, el indicador de Gini se va a acercar mucho más a 1. Y Zen, en su indicador, lo va a mostrar. O sea, la característica de Zen es mostrar esas transferencias. ¿O qué sucede cuando esos 500 pesitos o esos 50 pesos se van por encima de la línea de pobreza? Hay una transferencia hacia afuera que no va a regresar inclusive. Esa transferencia sale acá y va a beneficiar a algunos, pero no lo va a beneficiar a este personaje. Dígame, los prácticos, eso se ha visto, o sea, ¿cómo se ve eso? Esos, Se va a externo, ¿cómo? donde ya el tributo pues es... Claro, entonces Pablo, cuando nosotros lancemos esta línea de pobreza, y cuando usted llega y le dice, ¿sabe qué? La línea de dignidad es de 85,000 pesos. Por ahí sacamos unos ejercicios, inclusive esta mañana yo he sacado un ejercicio y es más o menos entre 125,000 pesos. Estoy colocando un dato, ¿no? O sea, lo mínimo para vivir con dignidad, y es alto, o puede ser menos, dependiendo inclusive del lugar donde yo viva, el tipo de educación que quiero, el tipo de vivienda donde tengo que establecer, ¿no? Mi tipo de vivienda tiene que tener seguridad, tiene que tener esto. Cuando yo establezco, una línea de pobreza de 150,000 pesos o 100,000 pesos, estas personas... Diario, más o menos. Eso lo van a sacar ustedes. Claro, cuando tú vas a entrar aquí a la universidad, ¿cuánto necesitas diario? ¿Te acuerdas? 57,000 pesos más o menos. 57,000 pesos diarios para que te dejen entrar. Ya ahí, o sea, ¿por qué es importante eso? 57,000 pesos, aunque tú lo pagas cada 4 meses. Pero cuando usted va a entrar aquí por el carnet, por no sé qué, por todo eso, necesita 57,000 pesos para que le digan si usted ha accedido a la jornada de Lozano. Por favor, póngame bombillos. No hay bombillos. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces ahí, pero usted accedió. No todo el mundo puede llegar acá, o puede llegar y se da la vuelta a la universidad, porque mucha gente allá afuera quisiera llegar acá. ¿Por qué usted puede? Porque además tuvo una capacidad intelectual para ingresar acá, pero además tiene unos recursos para ingresar. Son 50,000 pesos. ¿Cuánto necesita diariamente para alimentarse? Dígale que lo mínimo, digámosle, no conseguirá un desayuno de 3,000 pesos, ¿cierto? No sé si lo conseguirá. Y bueno, café y pan, pero va a tener muchos problemas de proteínas, de carbohidratos, lípidos y macronutrientes. Usted llega y se me toma un café con un pan, listo. ¿Rinda igual? No rinde igual. No rinde igual. Ah, que usted va a almorzar. No, hermano, yo me almuerzo, ¿sabe qué? Un perro caliente o yo no sé qué. Inclusive pagamos mucho más, ¿no? A veces. Pero bueno, cuando estemos en la inmunda, ¿cómo se llama? Y ¿sabe qué? Tomémonos una gaseosa con un pan. Listo, un apoyo. Listo, venga. Va a la clase, pero le aseguro que cuando usted dice, estudie, lea un libro, va a tener problemas, porque no va a tener capacidad de concentración. Por eso uno cuando acude al médico dice, bueno, usted tiene que tomar tinto para las 3 de la tarde para poder estar de no sé qué tipo de alimentación tiene. Entonces uno dice, no sabe que me va a comer una empanada. ¿Cómo es una empanada? Pregúntese de qué están hechas las empanadas, ¿no? Y cómo están fritas. O sea, ¿será que el frito es una grasa, bueno, no para fritarse en el omega 3, ¿no? Bueno, un aceite de canola? Seguramente que no. El señor que le vende
la empanada, no me va a decir, vean, con aceite de canola, le coloqué los mejores nutrientes, mire, esto tiene lo que sobró de anoche, jalémosla ahí, coloquémosla ahí. Una empanadita entre más trasnochadita es mucho mejor, tiene más sabor, más alcoholímetros tiene, más sabor, entonces puede disfrutar ahí. Cuando eso entra a su cuerpo, ¿qué pasa? Es diferente. El pobre, ¿qué va a decir? No sabe qué. Voy a comprarme un aceitico de oliva para la ensaladita. No, mano. Él llega y dice, ¿sabe qué? Vendan una cucharada de qué? De manteca. Y eso es lo que mira allá arriba. ¿Y esa manteca qué tiene? Si es de animal, insaturada, poli o saturada, es saturada, o sea, tiene unos problemas tenaces. Entonces, ¿qué va a tener que comer? Pues comida de lo más económico y lo más barato. Ojo, ¿no? Con esa intensidad. O sea, cuando tú ya empiezas a buscar eso, pues la gente ahora, cuando le metan IVA a los alimentos, sería chévere hacer un ejercicio de la reforma tributaria con una canasta alimentaria y mirar qué alimentos se van a afectar. El arroz, normal. Pues claro, la gente consume cantidades de arroz. Y entonces, un peso que usted le saque a una libra de arroz, ayuda a la reforma tributaria. Pero seguramente esa persona va a tener problemas para consumir los 80 gramos de arroz si come. O come más, una libra. Entonces, ¿qué es lo que más come la gente? Pasta, arroz. Papa, tenga, tributo a la papa. Un huevo. Si usted va analizando, le está dando golpes a los alimentos más comunes, que inclusive no tienen todas las proteínas y carbohidratos, pero es lo que más, las moneditas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que debajo de la línea de pobreza la gente mueve mucho dinero, mucho circuito económico. Entonces le van a meter a los minutos. ¿Quién consume más minutos en este país? No los universitarios, pues tendrán sus planes. Entonces, bueno, los pobres. ¿Cuántos teléfonos celulares hay en Colombia? Sobrepasa el número de personas, ¿no? Si somos 50 millones de habitantes, está por 58 millones de celulares. Todos pagan. ¿Quiénes son los que tienen los celulares? Los más afectados, los más pobres. Entonces, en este país que va a decir, no, es que vamos a ampliar la red telefónica e internet, va a tener problemas en eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona transfiere a este o transfiere allá, cuando apliquemos el indicador, lo vamos a mirar. O sea, el Gini se va a mover mucho más fuerte. Por eso es lo importante de hacer este ejercicio con estos indicadores. No solamente hacerlos de memoria, sino qué es lo que me está diciendo esto. Entonces, digamos, hagamos transferencias o quitémosle el impuesto. Solamente, digámosle, de aquí ya tenemos los resultados. Ahora sí, coloquemos los impuestos del 16 al 19%. ¿Sobre qué productos? Miren los productos donde están. ¿Afectados quién? Todos los pobres van a estar afectados en el país. Van a ser transferencias regresivas para ellos, pero transferencias que salen desde, ni siquiera vuelven hacia acá abajo. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos esto. Esto es lo que me va a decir la incidencia. ¿Qué me va a decir la brecha? La brecha me va a decir cuánto es la distancia de aquí hacia acá, hacia el último. O sea, y cuánto es la distancia de este personaje hacia acá, cuánto es la distancia que tiene y cuánto es la distancia. Si yo soy capaz de evaluar las distancias, fácilmente por política fiscal podría decir, esta comunidad necesitaría tanto en presupuesto. Y si necesitaría tanto en presupuesto, ¿en qué se refleja? En proyectos. Y los proyectos se reflejan en decisiones políticas. Y entonces uno dice, mire, les falta tanto para llegar. Pero estos indicadores poco o nada se conocen y ni se colocan. Porque al país no le necesita saber cuánto necesita un pobre y cuál es su nivel de intensidad o incidencia. Al país, ¿qué le conviene? Saber cuántos pobres son nada más. Por eso cuando usted define cuántos pobres hay en Colombia, le sacan la línea de pobreza. De pronto le sacan la desigualdad, pero se la tienen quieta. Pero sí, ¿sabe qué? Apliquemos el indicador de ese nivel. No, ningún gobernante, como gobernante, tendrá la capacidad de decirle, voy a aplicar el indicador de cero, individuo, vivienda en vivienda. Temas de discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque ese gobernante saldrá mal pagado siempre. ¿Sí? Hacia el final, muy pocos llegarán y retribuirán frente a eso. Entonces, ¿cuánto es la brecha? Tenemos que definir la brecha. 1 menos i. Siguiente, la desigualdad. Entonces, si yo encuentro y digo, los pobres son desiguales, ya puedo tener otro criterio. Entonces, en la pobreza
Hay pobres mucho más pobres. ¿Qué me permite entonces el indicador de CEN con el tema de desigualdad? Ordenar de menor a mayor. ¿Se acuerda que uno dice el primero son los ingresos mucho más bajos? Y entonces establecemos y encontramos las brechas. Si sacamos esas brechas, sacamos la desigualdad, sacamos la incidencia, la intensidad, entonces aplicamos CEN. El indicador de CEN es igual. ¿PC igual a qué? ¿Por ahí estudiaron eso ustedes? ¿No? El indicador de CEN es igual a H. ¿Cuántos pobres son? Es su premio Nobel. Algo sencillísimo. Un premio Nobel. Estaba en crack, hermano. Filosofía política durísimo en este aspecto. Luego dice factor de I más 1 menos I. 1 menos I, la brecha. Por Gini para pobre. Creo que sí estoy bien ahí. Este es lo que me va a decir CEN. CEN tiene una ecuación muy sensible. No es una educación, no es un indicador tan tosco como este, que dice cuántos pobres son. Este es sensible. Entonces introduce 1, 2, 3 y ¿Qué significa PS? indicador de CEN o indicador de pobreza de Amartya Kumar Sen. ¿Sí? Amartya Kumar Sen. Premio Nobel 1998. Se persona. No quiere decir, esta es su gran propuesta en CEN. Pero todo esto tiene un elemento filosófico bien importante. Y ahorita lo vamos a definir ese elemento filosófico. Entonces CEN va a mostrar número de pobres, va a mostrar su incidencia, su intensidad, la brecha, y su desigualdad, pero solamente para pobres, ¿no? ¿Es más? Sí, ¿O por, más. o por, Más, o por Gini más. pobres? Más, creo que es aquí, no sé si es aquí más, ahorita miro eso. Pero bueno, es simplemente está establecido. Ya lo tenemos ya lo pueden sacar ustedes con un ejercicio. Definen eso y sacan eso. Siguiente indicador que vamos a ver, ¿sí? El indicador de Foster. Salgo aquí. Eso no nos lo para esto. Vamos a salir. Foster. Foster. Indicador de Foster. Le podemos meter mucho, pues luego le metemos uno más durito de logaritmo. Foster. El indicador de Foster tiene una propiedad. ¿Sí? Y la propiedad de Foster es la siguiente. Foster va a mostrar algo. Digamos que esto fuera un territorio. Podríamos decir que este es Colombia, pero no lo voy a decir. Esta es una región, la región del Chocó biográfico. Esta es la región de la Amazonía. Esta es la región central. Esta es la región de la Orinoquía y esta es la región de la Sabana Costera. 5 regiones tenemos en Colombia. Si usted miraría el plan de desarrollo, está distribuido así. Entonces, digamos, esta es la región del Chocó biográfico. Esta es la región de la Amazonía. Esta es la región de la Orinoquía. Esta es la región de la Sabana Costera y esta es la región central. ¿Sí? Caribe. Con una réplica en el Caribe, que son Barranquilla, luego sigue, ¿qué es? Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ¿no? Todo esto confluye el río Magdalena. Por ahí se ha distribuido ¿qué es? La vida de este país, de norte a sur. Difícilmente tenemos salidas al occidente y al oriente. Si usted mira, pongámosle todo eso dentro de los procesos de paz, deberían estar incluidos y van a estar incluidos. Ay, bueno, ¿para qué voy a hablar del silla? No, mejor no me meto en eso. Espero que eso no se nos embolate, ¿no? Está duro, ¿no? Anoche salió el man ya diciendo las tropas de las paz no tienen recursos para financiarse tanto tiempo. Es decir, que ya le están diciendo, ojo, si no entramos en un proceso de paz, nos toca aplicar nuestro trabajo. ¿Cuál es? Pescas milagrosas, atentados, todo eso, porque los recursos se van a acabar. Y la dinámica de la gente que está echando, que está ahí, que son la guerrillada que lo manifiesta, necesita dinámica. Bueno, ustedes son unos duros para analizar todo eso desde las ciencias políticas.
deciden por este país. Bueno. 5. ¿Qué hace Foster? Mientras que aquí asume vivienda, familia o personas, uno a uno, Foster va a analizar el concepto territorial. Vamos con eso, con el territorio. El territorio se compone de una mirada geográfica con sus linderos, ¿sí? Usted llega y mira dónde está ubicado tal lugar, geográficamente, territorio geográfico. La territorialidad, ¿qué es la territorialidad? Los diferentes actores sociales históricos que han vivido, ¿sí? Los actores sociales que han vivido, los viejos, la gente. Y la territorialización. Miren lo que va a hacer Foster, una bacanidad. Pues, y es sencillo. Primero lo mira el territorio geográfico, pero puede mirarlo a nivel de sus actores y a nivel de los nuevos actores que van llegando ahí, emergentes, o sea, en un cambio de posición económica, política. O sea, agarra 3. Pero ¿qué hace Foster? Foster va a definir en qué lugar de esta geografía, qué territorio es más pobre o la pobreza es más severa frente al otro. Ojo lo que le estoy diciendo. Foster mide la severidad de la pobreza. Perdone, se mide la pobreza en perspectiva de privación. Era algo, ¿no? Se va a mirar la pobreza, ¿sí?, en perspectiva de privación. Por eso es importante definir esta línea de pobreza, para definir la privación. Mientras que Foster va a mirar la severidad. ¿Y qué es la severidad? Definir qué territorio, qué lugar, qué espacio es más pobre frente a otro espacio más pobre. Entonces él puede decir, mire, de acuerdo a lo que nosotros hemos tocado, es más pobre el chocó biográfico por el indicador que me da. Entonces el indicador se va a mover también de 0 a 1, como este CEN. CEN se va a mover en 2 perspectivas, 0 a 1. Cuando es 0, ninguno es pobre. Y cuando es 1, son pobres todos y desiguales con profundidad. O sea, bien desiguales y pobres todos. 1. Entonces, Foster va a mostrar qué territorio es más pobre frente a eso. ¿Qué va a utilizar? Una covarianza. ¿Sí saben qué es una covarianza, no? Una covarianza, pues para decirle, entonces, si todos sacáramos el ingreso acá, entonces 2, 4, 6, 8, 10, digamos, si todos, entonces, ¿qué hace la covarianza? Entonces, si todos sacáramos ingresos ahí, ¿no? Entonces, y todos distribuyéramos 100 pesos entre todos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas que estamos aquí. Nuestros niveles de ingresos sean que todos estos nos dé 100 pesos. Pero hay un man que concentra más ingresos, ¿sí? Supongamos que hay un mancito acá que dice que tiene 91, ¿qué es? 91 pesos, ¿sí? Los demás tienen 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto es esto? 100, ¿cierto? Son 9, 100. ¿Sí o no? Se me duerma, Nola. Mira con esa alimentación de ustedes. Sé que esto no es tan agradable, pero bueno. Y es su hijo. ¿Cuánto es la media? Si usted sacara aquí la media, el promedio, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Es decir, supuestamente si le dicen es la media 10, pues es 10. Pero también sería igual esta media, ¿no? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cuánto es esto? 100. ¿Cuánto sería la media en esto? ¿Cuánto sería la media? 10. También sería 10. Es decir, que cuando yo asumo la media no me dice cuán desigual soy. ¿Sí? En esta hay una distribución
igual, mientras que en esta hay una desigualdad impresionante, pero cuando lo saco, digo que a todos nos corresponden por 10. Pongámosle, esta mirada de esta media es fácil verlo en los indicadores macroeconómicos. El PIB per cápita, ¿sí se han dado cuenta? ¿Qué es el PIB per cápita? ¿Y saben qué es el PIB per cápita? Por persona. Entonces cogen todo el producto y lo dividen por el número de personas activamente productivas en posición económica. Entonces, el producto, el PIB per cápita de Colombia es de tanto, por lo tanto es bueno ir o no ir. Entonces, más o menos sacan el promedio. Y hay gente que dice, pero yo nunca he recibido eso, nunca he producido eso. Sacaron una media. Por eso estos indicadores son tenaces. Mientras que cuando miden pobreza, dicen, ¿cuánto es la media? No sabes cuántos pobres son, cuántos desiguales son. ¿Quién está más lejos y quién no sé qué? Miren estas trampas de la economía, ¿no? Y a veces esos sapos nos los tenemos que tragar. Y por eso es válida la ciencia política, porque la ciencia política nos tiene que poner a reflexionar frente a esto. Y si no son los politólogos los que nos ponen a reflexionar con esto, pues también ellos se pueden casar con cosas como estas. Es decir, no, aquí hay una media y ya todos nos toca de 10. Oye, pero estos son bien desiguales. ¿Por qué es importante la covarianza? Porque la covarianza nos va a mostrar que estos personajes están muy lejos de alcanzar la media, ¿sí? Mientras que este personaje se aleja total de la media. Entonces, ¿qué hace la covarianza? Medir cuánto se acercan, como esto, ¿sí? ¿Cómo me voy acercando y cómo me voy alejando? Entonces, ¿qué hace Foster? Recorre a una covarianza y lo define de la siguiente manera. Foster igual a 1 sobre n, sobre el total de la población que le tocó. En este caso serían 6. Mientras que internamente para C serían solamente para los 4. Y en una ocasión tomaría los 5, que son ¿cuáles? H, U sobre N. Pero Foster toma todos de entrada, 1 sobre N, y le mete la covarianza. De la sumatoria de la persona número 1 hasta la persona más pobre. ¿Sí? Hasta la persona más pobre. Pero eso es por territorio, profe. Lo va a sacar por cada uno de los territorios, o en el momento lo saca para los 4, pero luego saca, esta es una pregunta, muy bien esa pregunta. Él saca aquí, este es un territorio, este es uno. Aquí toma a las personas o a las viviendas que están internamente y las va sacando. Entonces aquí tenemos 5 personas, entonces digamos, aquí digamos que seamos 3. Entonces aquí una tiene 10 pesos, la otra tiene 10 pesos y la otra tiene 50. Acá la 3 va a tener un peso y un peso, son más pobres, ¿sí? Sacaríamos esto. Esta tiene 100, 100, 100, 100, no son pobres, listo, podríamos decir. Entonces saca Foster para cada una internamente, ¿sí? Pero cuando él saca general, el Foster lo saca para todos, luego lo puede dividir en partes. Eso se llama aditividad, pero luego lo vamos a concretar eso. Z menos Y sub I, es decir, que encuentra la brecha sobre Z y encuentra la parte de la brecha y el porcentaje. Y lo eleva a un alfa. Cuando lo eleva a ese alfa, lo puede elevar a 0, a 1 o a 2. Pilas con lo que estoy viendo. Cuando lo eleva a 0, está mostrando H. Cuando lo eleva a 1, muestra la I. Y cuando lo eleva a 2, muestra la severidad. Es decir, que no utiliza Gini, utiliza la covarianza. Y me va a mostrar la severidad. Y al mostrar 2, me va a decir, este territorio es más pobre frente a otro territorio menos pobre. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Dice, ¿sobre qué lugar o qué territorio usted puede aplicar esa política pública o esa medición? O, bueno, ¿Qué dice allá arriba de la sumatoria, profe? ¿Dónde? Ahí. Alfa. No, al otro lado. Este Ahí sí. es Q. Pobres, solamente pobres. Para pobres. Y abajo es... Y igual a 1. La persona I hasta 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo siguiente.
tenemos Gini para ricos y pobres, tenemos línea de pobreza, tenemos intensidad, incidencia, brecha y desigualdad, y tenemos el indicador de C, y tenemos Foster. ¿Ok? Estamos casi con unas técnicas de medición interesantes. Doctora, nuestra politóloga. Hay, o sea, como la sumatoria y Z multiplicación. ¿Cuál? La sumatoria y ya, pero no. Aquí. Sí, esos dos son multiplicación. Entonces, cuando ya vayan a sacar el cuadro, que es el siguiente cuadro, ya voy para allá, ¿sí? Se multiplica. Aquí, A1 sobre N, sacar 1 sobre 5 por, pero esto lo van a sacar aparte, Z menos Y sub I sobre Z, y cuando suman eso, sacan los promedios y dice 1 menos lo que corresponde ahí. Yo me refiero a se multiplica con la sumatoria. Se multiplica, O sea, esta es multiplicación. Ahí, ¿sí? no, allá adentro. Acá. Sí. Z menos Y sub I sobre Z. Potencia. Ya, ya entendí. La cosita de. No, porque o sea, ¿Listo? sí, o sea, que si una y la otra operación es. Entonces tú abres así, mira. Z menos Y sub I sobre Z. Para la primera persona, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces dice Z, que sean 2.000 pesos. La primera persona tiene 200 pesos sobre 2.000. Luego para la otra. Sacas esto, el resultado que es aquí, lo sumas. Multiplicado internamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso. Bueno, lo siguiente. ¿Cómo va a quedar el cuadrito para trabajar nuestro cuadro? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes? Entonces ya tenemos acá definido I, ¿cierto? I. ¿Sabemos qué personas son? Entonces digamos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego sacamos lo normal, Y sub I, que es el ingreso que tiene cada uno. Luego a esto, Y sub I sobre YT. Sí, ya lo sacamos, ¿no? Ya lo tenemos fácil. Luego, Y sub I sobre YT acumulado. Y a esto le sacamos porcentaje. Entonces, Y sub I, bueno, aquí me fui de otra forma, porcentaje, Y sub I sobre YT acumulado con su porcentaje. Cuando yo salgo a este acumulado, saco curva de Lorentz, ¿se acuerda? Para ricos y pobres. Digamos que estos sean los 5. Luego le saco el máximo mínimo. Ya se fue. Luego voy a sacar Gini. Entonces Gini es igual a Y sub I sobre YT. ¿Por qué? Por el rango. Entonces aquí ya saqué Gini, inclusive para ricos y pobres. Pero ya para aplicar Zen tengo lo siguiente. Z, ya, perdón acá. Z menos Y sub I, que es el ingreso, mi ingreso, sobre una línea de pobreza definida, que ya la podemos sacar nosotros. Luego, Z menos Y sub I sobre Z, que es el parámetro. Este me da el número absoluto y este me da el parámetro, el porcentaje en últimas. Luego, ya teniendo esto, saco Z menos Y sub I sobre Z a la 0. Luego, Z menos Y sub I a la 1 y luego Z menos Y sub I, esto sobre Z, ¿no? A la 2. Esta es potencia. Profe, pero luego todo número Elevado a la 0 no da es 1. siempre. Por eso, entonces, Da 1. Si va a tocar toda la gente que está por debajo de la pobreza, acuérdate que ya saco Z menos Y sub I. Si mi indicador es 2.000 pesos y tengo 200, sería 1.800 sobre Z, sobre 2.000, daría como 1.800 sobre 2.000, daría 0, no, sí, pero a lo que me refiero es la lógica, o sea, porque la fórmula en vez de poner un... le colocas un, pero es que hay gente que no va a ser pobre. Entonces cuando ya no es pobre, lo quitas. Entonces dice aquí, hombre, si yo tuviera, para el caso nuestro, 4, estos 4 sí llevarían 1, 1, 1 y 1. Y este ya no llevaría. Entonces aquí serían los 4. ¿Qué te está diciendo? Que el número de pobres son 4. Entonces ya lo tienes y te saca. Por eso te digo, H es Q sobre N.
Por eso elevado a la 0 te va a dar h, es la pregunta que tú me estás haciendo. Ahora, cuando se eleva a 1, me va a mostrar la intensidad solamente por los pobres. Y me va a mostrar cuánto es esta intensidad que tienen desde aquí a acá. Pero cuando ya me manda 2, ya esto se incrementa y me dice esta es la severidad. Esto internamente, entonces tú me dices 4, pero acá adelante, ¿qué voy a tener? Según Foster, 1 sobre n, ¿no? Por la sumatoria de z menos y sub i sobre z, elevado a la 0. Si tú lo miras ahí, ¿qué me está diciendo? F es igual a 1 sobre 5 por, este es el promedio. Entonces, 1, 1, 1, 1. La sumatoria es 4, pero 4 dividido entre 4 da 1. Entonces, aquí me está estableciendo que este es igual a 4. Que es lo que me está. Ahorita cuando lo saquen les va a dar esto, que es la pregunta tuya. ¿Por qué lo más lógico es que me dé 1, 1, 1, 1? Le hubiera colocado 1. Pero eso es lo más lógico. ¿Listo? Entonces ya tenemos, miren, todos estos parámetros. Tenemos esto. Van a ser grupos de 5. ¿Ya? En este momento. Hagan 2 grupos de 5. Bueno, entonces un grupo de 4 y un grupo de 5. Van a trabajar con un imaginario. ¿Ok?